Ya estamos de vuelta para ya compartir la palabra del Señor. Quiero que puedan estar buscando ahí en es Santiago capítulo 1 del versículo 2 en adelante le vamos a estar dando lectura. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La verdad es que hoy en día estamos en situaciones y en una situación difícil. En estos días hemos visto cómo ha estado avanzando esta enfermedad. No quisiera entrar en los detalles de las muchas especulaciones que hay detrás de todo esto. Lo que sí es cierto es que los hospitales están colapsados. Sí es cierto que hay hermanos nuestros, gente vecina que está siendo afectada. Es decir, estamos en situaciones difíciles, como estamos viviendo hoy esta situación. Pero aquí en el libro de Santiago dice, ¿verdad? Hermanos, tened por sumo gozo si os halléis en diversas pruebas. Ahora es contradictorio para algunos, ¿verdad? Poder llegar a pensar, decir, ¿cómo vamos a estar en gozo si estamos en medio de una dificultad? Si estamos en medio de una enfermedad. Y es una enfermedad bien cruel, es una enfermedad bien difícil, porque nos hace vivirla solo. Cuando tú te contagias o alguien se contagia, lo hace vivir solo. Es una enfermedad pero muy muy ingrata. Entonces, el apóstol nos está refiriendo a esto, no a que debemos tener alegría, no. Lo que está diciendo es que sabemos que esta prueba produce en nosotros fe. Y esta fe es la que nos da a nosotros la paciencia para continuar, para seguir, para avanzar. Lo que está diciendo el apóstol es que no pierdan de vista que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la situación que nosotros podamos tener, esto en nosotros produce fe. Y la fe además produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Una de las cualidades de la fe es la paciencia. Vemos a Abraham, padre de la fe, esperó 25 años para que diera cumplimiento a una promesa. Hoy día nuestros hermanos están siendo afectados, pero no perdamos la fe. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tú y yo debemos en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis, en este tiempo donde nos enfrentamos a situaciones adversas, mantenernos firmes en la palabra, porque es ella la que nos va nutriendo para poder enfrentar cada situación, para poder enfrentar cada crisis que podamos vivir. El mismo apóstol, ¿verdad?, nos describe de esa manera. Otra palabra que a nosotros nos afirma mucho en este tiempo es Josué 1:8. Cuando el Señor le dice, ¿verdad?, a Josué, él está entrando a ser el reemplazante de Moisés. Vamos ahí a Josué 1:8. Discúlpenme. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy día necesitamos afirmar y meditarnos en la palabra del Señor. Hoy día necesitamos comenzar a guardar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque entonces comprenderemos las razones de por qué vivimos lo que vivimos y lo que sucede en cada uno de nosotros. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósitos.
Nada de lo que nos ocurre no ocurre al azar. Siempre Dios tiene algo que decir. Vemos en la Escritura el caso de Job. Job capítulo 2, versículo 7 al 10. Mire lo que dice Job. Job dice lo siguiente. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? La mujer de Job estaba viéndolo en la situación en la que estaba. Había perdido los bienes, había perdido los hijos. Ahora se le había sumado una enfermedad física, una peste que tenía, ¿verdad?, desde la mollera hasta la planta de los pies. Job ya estaba perdiendo el sueño, estaba siendo atormentado, pero aún esta mujer le dice, pero aún mantienes tu integridad. En otras palabras, aún mantienes tu fe, aún mantienes tu convicción, aún no claudicas en tus pensamientos. ¿Cómo es posible, habiendo vivido y experimentado todo esto, pero sin embargo tú todavía te mantienes firme en lo que crees? Es importante que nosotros podamos comprender que la Escritura a nosotros nos dice que estas cosas están registradas. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo aprendamos de ellos. Job, lo que vivió, lo que padeció, esta mujer sin entender, quizás hoy día hay muchos a nuestros alrededores que no logran comprender. Aún nosotros quizás no logramos entender por qué los hijos del Señor estamos siendo afectados por esta enfermedad. Pero hay algo que no podemos perder, lo que Job no perdió, su integridad, su fe, su convicción, su seguridad. Por eso Job termina diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Job comienza a afirmar en su corazón y le responde a esta mujer, a su esposa, a su propia esposa. Su mujer a continuación le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínense el deseo de esta mujer. Te mantienes firme en tus convicciones. ¿Sabes qué? Te es mejor que te mueras. Pero antes que te mueras, maldice a Dios. ¿Cómo? Si este Dios fuese tan bueno, ¿cómo permite que tú vivas todas estas cosas? Eso es lo que estaba esta mujer diciéndole a Job. Pero sin embargo, Job, la respuesta de él es extraordinaria. Dice, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. Fatuas sin entendimiento, sin comprensión, sin razonamientos, sin saber lo que estás hablando. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, solamente recibiremos el bien y nos quejaremos cuando no estén ocurriendo las cosas como nosotros pensamos que han de salir. En otras palabras, Job le está diciendo a esta mujer, oye, ¿me debo quejar ahora que las cosas no están resultando como esperaba que resultaran? ¿Quién de nosotros se pudo haber imaginado que hoy día tendríamos que estar encerrados? Quizás alguno pensó que este año 2020 sería el año, pero no es así. Pero aún así, Job mantenía su integridad. Aún así, Job mantenía su convicción y seguridad. Por eso termina el libro de una forma extraordinaria. ¿Cuál es la forma? Es que Job dice, ¿sabes qué? De oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Si lo único que Dios busca a través de cada situación de nuestra vida es que nosotros le podamos conocer más. Por eso el Señor le dice a Josué, ¿sabes cómo harás prosperar tu camino? Escudriñando, meditando en mi palabra, en mi ley. Esta es la que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Las Escrituras dan testimonio. Las Escrituras a nosotros nos fortalecen. Nos producen fe, nos producen esperanza, nos producen paciencia. Hermanos, amigos, tú quizás estás viendo este video por primera vez. Quizás te has sumado, ahora por primera vez has entrado. Lo único que te puedo decir es que la confianza y la seguridad está en Dios. En Dios. Él es. Seamos y sigamos el ejemplo de Job. No claudiquemos. Mantengámonos firmes. Como dijo Santiago, ¿no? La fe produce paciencia, pero ¿sabe lo que busca el Señor? Es que tú y yo seamos perfectos, no faltos de nada.
No hay enfermedad que nos pueda alejar de aquel propósito. Sufrimos, claro que sufrimos con nuestros hermanos. ¿Cómo no hemos de sufrir si la Escritura dice que cuando un miembro es afectado, todo el cuerpo se afecta? Estamos afectados como congregación, estamos afectados como hermanos. No nos hacemos insensibles al dolor, pero sí tenemos la seguridad, es que de todo esto, Señor tiene un plan y un propósito. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hoy día como congregación estamos viviendo una situación difícil con uno de nuestros hermanos, pero eso ha hecho despertar en nosotros la esperanza, la seguridad y la fe de que el Señor lo levantará. Y ya lo está haciendo. Mantengámonos firmes, mantengámonos seguros, mantengámonos confiados en lo que el Señor quiere para nosotros. Mantener la confianza en Jehová. Job 1:22 dice, Dios da, Dios quita, pero en todo momento sea alabado el Señor. En el Salmo 39:1, que quiero leerlo con ustedes, mire lo que dice el Salmo 39. Discúlpenme el tiempo que me estoy demorando. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. El salmista dice, yo guardaré mi boca de no pecar. Pondré frenos. Eso es lo que hizo Job. Eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando enfrentamos estas dificultades. Las debemos enfrentar como Jesús las enfrentó. ¿Cómo? Con la Escritura. Ya todos conocemos el relato, y si no lo conoces, busca ahí en Juan capítulo 4. Te darás cuenta de la tentación de Jesús. Jesús responde a cada una de las situaciones en las que el enemigo lo llevó, le responde con la Escritura. Hoy nosotros tenemos una respuesta. Hoy nosotros tenemos una respuesta, y esta respuesta la encontramos en la Escritura, en la palabra. Mantengámonos firmes. Mantengámonos con seguridad y confianza. No significa, una vez más lo vuelvo a decir, no significa que no nos provoque dolor aquellos que sufren. No significa que no suframos o seamos indolentes. Al contrario, porque son parte de nuestro cuerpo es que los dolimos. Pero lo hacemos con la fe de que el Señor lo levantará. El apóstol Pablo afirmaba firmemente que él, todas las cosas para él eran ganancia, ya sea la vida o ya sea la muerte. Todo le era a él ganancia. No hay cosa alguna que nos pueda separar del amor del Señor. Ni una sola. Ni lo alto ni lo bajo. Ni nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Es extraordinario vivir en la situación en la que estás, vivir como vivió Job, con esa convicción y esa seguridad que Dios, sin duda, siempre está, siempre estará y nunca nos abandonará. Quisiera recordar las palabras que Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes. Yo he vencido al mundo. Dejemos toda nuestra ansiedad, dejemos todas nuestras preocupaciones, dejemos todo en las manos del Señor. Pero la única forma de poder hacerlo es que tú te mantengas firme en la palabra. Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, todo lo que el Señor quiere para ti, ese es el bien. Pero resistamos heroicos, estemos firmes con la seguridad con que Cristo nos ha llamado y nos ha establecido. Quiero bendecir tu vida. La única forma es que Dios tiene verdad para mantenernos. Es su palabra. La palabra es fuente de alimento continuo en nosotros. Y quiero terminar diciendo algo que a mí me conmueve mucho. Y es que cuando los amigos de Daniel, si no recuerda esa historia, usted búsquela ahí en Daniel capítulo 3, en los versículos 16
ellos dicen una frase que a mí solo apunté lo siguiente. Pero aún así, si no fuera, es decir, aún así que si Dios no me librase del horno, aún así que si Dios no me rescatase, aún así que si Dios no me libre de esta pestilencia, aún así que si Dios no permite que sea alcanzado, aún así no dejaremos de adorar a nuestro Dios. Porque Él es nuestro soberano. Y eso me llena de pasión. Saber que Dios es un Dios extraordinario, es un Dios maravilloso. Aún así, no nos inclinaremos a nada. ¿Sabe por qué? Porque nuestra esperanza y nuestro refugio está en Jehová. Dios te bendiga. Dios te fortalezca. Dios cumpla el plan y el propósito. Y como dice el libro de Santiago, en nada seas falto, en todo seas bendecido. Que Dios te bendiga. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede de poder compartir esta palabra con ustedes. Que el Señor les bendiga.